que no seamos nada más de pedir, pero también ser ejemplos, Señor, en generosidad. Ayúdanos, Señor, y también por encima de esta oración te pedimos la palabra, Señor. En esta hora de mi parte te pido gracia, te pido favor, Señor. Reconozco que si no me ayudas, si no me guías, Señor, de nada sirve lo que voy a hablar, pero cuando tú estás, Señor, en medio del propósito, Señor, todo es bueno, mi Dios. Yo te pido, Señor, que nos hables en este día, nos llenes de tu favor, Señor, y que tu palabra, como siempre, cortante en nuestros corazones, trayéndonos esa esperanza de vida, Señor, la cual es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero, en esta mañana y en el día de hoy vamos a iniciar una pequeña serie de 2 clases, 2 enseñanzas que vamos a compartir de fin de año. Esta enseñanza va a estar conectada a la que vamos a compartir el 30 de diciembre, ¿verdad? Allá en Queens. Y no tiene ningún tema la serie, simplemente 2 enseñanzas que van a estar unidas. Y en el día de hoy yo quiero compartir un tema que se va a titular Nuestra única esperanza. ¿Cómo se llama el tema? Nuestra única esperanza. Cuando pensamos en esa palabra por un segundo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Y no solo estoy preguntando nada más como cristianos, ¿verdad? Sino humanamente pensamos cuando tenemos una sola esperanza, ¿verdad? En medio de un mundo caído, un mundo cruel, sin escrúpulos, ¿verdad? Hay una sola cosa que nos anima a seguir adelante en esta vida, y es lo que llamamos esperanza. La palabra esperanza en la Biblia aparece múltiples veces, muchas veces, cientos de veces. Y la palabra esperanza siempre está conectada a otras palabras que luego vamos a analizar. Pero esta palabra esperanza está conectada a la fe, a la confianza, a la paciencia, a la espera, ¿verdad? Al dominio propio. Está conectada a muchas palabras, pero la traducción bíblica, el cual es en el griego, el Nuevo Testamento, nos ayuda a ver que la palabra que se utiliza mayormente es la palabra elpo, así se dice en griego, elpo. Y esta palabra elpo significa esperar algo con mucho anhelo. Eso significa la palabra esperanza. Esperar algo con mucho anhelo. Esta palabra está formada por 2, ¿verdad? Es una palabra, podemos decir, híbrida o compuesta. Y la palabra esperanza, ella misma te da más o menos la idea de lo que quiere decir. Esperanza es esperar en confianza. Eso significa la palabra, esperar con confianza. Por ejemplo, ¿qué tanto necesitamos tener esperanza? Bueno, la esperanza es lo que nos ayuda a mantener el fuego de la vida encendido. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, ¿verdad? Necesitamos esperanza ¿de qué? De que se va a sanar, ¿verdad? Cuando alguien pierde su trabajo, esa persona tiene la esperanza de que va a conseguir otro. Cuando algún padre pierde su hijo, su hija, ¿verdad? Hay países que secuestran niños. Ese padre tiene la esperanza que va a encontrar a su hijo. Cuando hay alguna ofensa sin perdonar, ¿verdad? El ofensor tiene la esperanza de que, ¿verdad? Venga ese perdón. Cuando alguien tiene alguna deuda contigo, tienes la esperanza que te van a pagar. Eso es un tipo de esperanza. Cuando estamos cansados de algo o cansados del trabajo, ¿verdad? Tenemos la esperanza de un día de reposo, de descanso. Pero vamos a quitar por un momento de todo esto la esperanza, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no existe la esperanza, ¿verdad? Aquel que se enferma y el doctor le dice, no tienes esperanza. Aquel que pierde su trabajo y le dice, no tienes esperanza, ¿verdad? Aquel que pierde un familiar o está esperando por algo para, ¿verdad? Tener esa paz y le dicen, no tienes esperanza. Y en medio de esto es donde Satanás entra y pone en tu mente este pensamiento. Cuando pensamos en la pelea, no me refiero literalmente, sino a la pelea de la vida. Cuando usted dice, hermano, amigo, ¿cómo estás? Te dicen en la lucha, ¿verdad? Esa lucha por existir o por vivir o por sobrevivir en esta tierra, cuando perdemos una batalla, hay muchos tipos de batallas. Hay personas que pelean contra el cáncer. Hay personas que pelean, ¿verdad?, para echar para adelante. Hay personas que luchan por alcanzar cosas en esta vida. Y cuando vemos la esperanza, la esperanza yo le llamaría es la batería, es la energía que nos ayuda a seguir adelante. Pero cuando alguien pierde una batalla, antes de perder esa batalla, lo primero que pierde es la esperanza.
He visto películas. Hay una película que se llama, no recuerdo el nombre, es una persona que lo esclavizaron en Japón. Creo que se llama El Invencible, algo así. Una película increíble. Y el coronel allí o el jefe de los soldados, ¿verdad? Tenían a una persona esclavizada y lo maltrataban día y noche, día y noche. Y este hombre, creo que se llama El Invencible la película porque sí era invencible. Y este hombre tenía la esperanza que un día saldría de allí. Y así en muchas películas, cuando vemos, ¿verdad?, que alguien pierde la esperanza y luego llega otra persona y le infunde aliento, ¿verdad?, para que siga teniendo esa esperanza. La esperanza es algo que tenemos en la mente como una meta a alcanzar, ¿verdad? Pero, ¿cómo enfrentamos las adversidades si no tenemos esperanza? Cada ser humano necesita tener esperanza para poder seguir luchando y sobreviviendo. Todo lo que hacemos está sustentado en la esperanza. El que trabaja lo hace con la esperanza de recibir un pago mensual o quincenal, comprar las cosas que necesita, ¿verdad? Esa es la esperanza del trabajo. Guardar un poco de dinero para tener algo allí para alguna emergencia, una necesidad. Algún día poseer sus propias cosas y dejar de pagar renta o dejar de pagar mensualmente algo que no le pertenece. Algún día salir de deudas, ¿verdad? O mejor, ofrecerle a sus hijos una mejor calidad de vida en esta tierra. Son esperanzas que tenemos y todas están muy bien, o sea, es parte de la vida. Pero también hay algo sumamente importante en todo esto. Tener esperanza es muy bueno para alcanzar lo que queremos, pero todo esto tendrá sentido cuando esa esperanza sea alcanzable, cuando esa esperanza sea sólida, cuando esa esperanza la cual tenemos es segura y esa esperanza sea verdadera. Nadie quiere poner todos sus huevos de oro en una canasta insegura. Si usted, por ejemplo, trabajó algunos años y usted llegó a reunir dinero y lo tiene guardado y luego lo quiere poner en un banco, y usted ve ese dinero y quizás, por así decir, $5,000, le tardó 10 años reunirlos. Y usted dice, wow, tengo que depositar este dinero, ¿verdad? Y luego camino allá al banco, te dicen que ese banco va a la quiebra. ¿Usted cree que usted seguiría en esa dirección, a ese banco? Lógicamente no, usted pierde la esperanza de poner su dinero allí porque usted no sabe lo que va a pasar con su dinero. Entonces estamos todos en acuerdo de que queremos tener una esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza sólida, hermanos. Vivimos en un mundo donde no se sabe, ¿verdad?, qué va a pasar en un segundo ya. Yo recuerdo pocos años, no mucho, 10 años, 15, las cosas cambiaban cada 5, cada 10 años. De repente usted se levanta y ve CNN y ya hay algo totalmente 360 cambió, ¿verdad? Cuando cayeron las Torres Gemelas, fue algo, de repente todo cambió, cambió el mundo. Pero yo quiero leer una historia en la Biblia de Lucas 12 acerca de algo que Jesús contó. Lucas 12, verso 13. Vamos a ver aquí esta historia, analizar, ¿verdad?, dónde debemos de tener nuestra esperanza puesta. Lucas 12, verso 13. Jesús, en la palabra del Señor, cuando leemos la vida de Jesús, su énfasis era infundir esperanza, ¿verdad? Aquellos que no tenían esperanza. La mujer samaritana, Nicodemo, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo era infundiendo esperanza a aquellos que habían sido rechazados por la sociedad, aquellas mujeres que eran maltratadas y menospreciadas. Jesús la levantó y le dio esperanza de vida. Y la mujer en ese tiempo, por ejemplo, usando ese ejemplo, era una persona que no tenía ni voz ni voto, como decimos, no tenía esperanza. Y cuando Jesús resucitó, a quien primero se le apareció fue a mujeres. Y lo hizo de manera levantando, ¿verdad?, la posición de la mujer que está igual a la del hombre. La mujer no está aquí abajo y el hombre aquí, ni tampoco la mujer arriba y el hombre abajo. Dios nos creó de manera igual, varón y hembra. ¿Están de acuerdo? Bueno, en este verso 13, estoy en Lucas 12, ¿cómo dice su Biblia en el subtema? El rico insensato. Fíjense la historia de Jesús. Dice, le dijo uno de la multitud, aquí a Jesús, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cuál es la disputa aquí, verdad? Que me dé la parte del dinero que me pertenece. Entonces, a mí me gusta que Jesús es específico en su plan por el cual Él vino a la tierra.
Hay personas que hacen preguntas, ¿y por qué si Jesús esto no hizo aquello? ¿Verdad? Cosas que no tienen que ver con el plan. Y aquí Jesús en el 14 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, ¿verdad? Sino disensión, a poner en disensión al Hijo con el Padre, al Padre con el Hijo. Jesús no vino a traer problemas, sino que al él venir y querer arreglar todo, esa justicia iba a traer problemas porque el mundo está asentado en injusticia. Y el momento que este mundo haya que resolverlo, ¿verdad? Se va a armar un caos porque estamos sobre el fundamento de lo ilegal, de lo injusto, de lo malo, del pecado. Y por eso es que Jesús nos dice repetidamente, todas las cosas serán hechas nuevas. Cuando usted, por ejemplo, ve una casa y comenzó con el fundamento mal y sigue edificando, hay que desbaratarlo todo y hacerlo nuevo. Y aquí Jesús especifica en el 14, ¿quién me ha puesto como juez o partidor? Pero fíjense lo que dice el 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda ¿qué? De toda avaricia. ¿Qué es avaricia? Es ese deseo intenso, apasionado que controla nuestras decisiones por lo material y lo terrenal. Y fíjense lo que dice luego, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo desde pequeño he escuchado un dicho, culturalmente hablando, el que nada tiene, nada es. Usted también lo conoce. El que nada tiene, nada es. Y es algo del mundo, es algo que el mundo así piensa. Las personas hoy se categorizan o se catalogan que son por lo que tienen su título universitario. Y Jesús dice, el hombre no, la vida del hombre o la vida humana no consiste en los bienes materiales o la posición que tengamos financiera. Y fíjense lo que hace Jesús, utiliza un ejemplo, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, o sea, cuando la Biblia dice él pensaba dentro de sí, podemos decir, él en su idea, en su mentalidad, él solo, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, tenía tanta riqueza que tuvo que hacer más espacio para guardar todo eso. Verso 19. Entonces aquí es donde el hombre pierde su coherencia, su inteligencia. Si yo les pregunto, ¿de quién depende el respirar? ¿Qué usted me diría? No, de nosotros. Ahora, ¿de dónde viene el aire? Es la otra pregunta, de Dios. Yo puedo parar de respirar y no respiro si quiero, pero el aire, ¿quién sopla? Es Dios, hermanos. Nosotros respiramos el aire existente, ya el aire está allí, Dios sopla, nos da oxígeno. Nosotros decidimos respirar, pero sin aire nos ahogamos. Entonces, hago este ejemplo para que veamos nuestra dependencia. Y aquí este hombre va a decir algo totalmente incoherente. Verso 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mi pregunta es, ¿cómo sabe este hombre que va a durar muchos años? Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿cuándo ustedes se van a morir? ¿Qué me dicen? Todos me van a decir, no sé, yo también. Cualquiera puede morir en 100 años o en un segundo, ¿verdad? Dice, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Luego dice, repósate, come, bebe y regocíjate. Ahora, quiero que noten la conexión del texto. Este verso nos está diciendo, este hombre tiene la esperanza que va a encontrar su gozo, vamos a decir, su reposo y su gozo en las riquezas. Y no hay que ser cristiano para entender que el dinero no da gozo, ni tampoco da reposo. Al contrario, afana y quita el gozo. Y este hombre dice, muchos años tienes, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero fíjense lo que dice el 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, en esta noche te vas a morir. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, esa palabra así se está refiriendo al ejemplo que Jesús usó. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Si usted se da cuenta, este hombre tenía su esperanza puesta ¿dónde? En las riquezas. Ahora fíjense en algo. Si adquirimos muchas riquezas, este hombre dijo algo muy crucial. Él le habló a su alma, ¿verdad? Le dijo, alma mía, gózate, porque muchos años tienes. Este hombre vivía, por eso Jesús comienza diciendo que este hombre pensando dentro de sí, o sea, en su propio entendimiento. Los proverbios nos enseñan a no ser sabios ¿en qué? En nuestra propia opinión. Entonces, este hombre sí adquirió riquezas por la fuerza que Dios le dio y el respiro que Dios le dio y los años de salud que Dios le dio. Trabajó toda su vida para depositar, acumular, amontonar, con su esperanza de que cuando termine de acumular, de ahí en adelante iba a gozar la vida. Pero ¿qué le dice el Señor? Hoy vienen a pedir tu vida. Aquí vemos que este hombre dio la vida por adquirir riquezas, olvidando que necesitaba tener vida para poder disfrutarla. Entonces, este hombre descuidó lo más importante, el cual era su propia vida. Y aquí vemos, hermanos, dónde este hombre tenía su esperanza. Nosotros debemos de ver la vida terrenal como nuestro medio para alcanzar el fin eterno, hermanos. Este hombre dio toda su vida y vemos que su esperanza estaba puesta en las riquezas, ¿verdad? Suponiendo que este hombre no se hubiese muerto allí, naturalmente lo que hubiese sucedido es acumular, ¿qué? Más bienes todavía. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué significa la palabra inversión? La palabra inversión en el sentido financiero, una inversión consiste en depositar o invertir dinero en algo que a largo o corto plazo multiplicará o dará en retorno algo mayor de lo invertido. Es muy simple entender. Cada persona que va a invertir en un negocio es con la esperanza que va a sacar más de lo que invirtió, ¿verdad? Jesús utiliza ejemplos de tesoros, ¿verdad? Vemos en Mateo 6, si usted me acompaña, verso 19, Jesús hace ejemplos de tesoros refiriéndose a aquello que atesoramos para recibir gozo, para recibir paz, para recibir amor a cambio. Y ni el dinero, ni siquiera en las parejas se encuentra amor. Porque aquí es donde nos confundimos. Pensamos, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado mangueras de agua llenas de agua? Suena raro eso, ¿verdad? Deme una manguera de 150 pies de largo, pero que traiga agua, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado carteras con dinero dentro? ¿Verdad? A veces los sobres de las ofrendas, digo yo, hay personas que se lo llevan a su casa para tenerlos allí y le digo, la persona que le digo, cuando se lo entrego, me dice, ay pastor, están vacíos, bromeando me dice, digo, no, sí, tú tienes que llenarlo, tienes que poner el dinero allí. Pero cuando pensamos, hermanos, nosotros somos así, nosotros necesitamos ser llenados para poder dar, tenemos que recibir amor para poder amar. Ninguno de nosotros producimos amor, todo lo contrario, ¿verdad? Consumimos. Entonces, por ese vacío humano, nosotros anhelamos tesoros. Tesoros siempre es con la idea de riquezas, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se tome unos segundos y piense por qué alguien necesita o busca tesoros. ¿Con qué fin? Vamos a pensar por un segundo. ¿Cuál es el fin de adquirir tesoros? Bueno, siempre pensamos que tener mucho dinero nos va a dar lo que nuestra alma pide, como este hombre dijo, alma mía. Ahora, no dijo cuerpo mío, no dijo carne mía, porque la carne, aunque siente por los sentidos humanos, ¿verdad? La carne no se angustia. Usted nunca se da en un dedo y dice, ay, qué angustiado estoy. Qué triste, no, le duele el dedo nada más. Pero cuando alguien le ofende, cuando alguien no le ama, cuando usted necesita que le amen o que le den su sentido de valía, usted siente una angustia interna, ese es el alma. Entonces, buscar tesoros, según Jesús, es buscar algo para que me devuelva amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que los frutos del Espíritu producen. En el verso 19 de Mateo 6, fíjense lo que Jesús dice. Jesús aquí dándonos un consejo. ¿Cuántos creen que Jesús es sabio? ¿Usted cree que es el más sabio? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y nadie puede saber más que el Creador. Fíjense el consejo que nos da. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Ahora bien, quiero que noten algo.
cuando leemos la Biblia, siempre tiene un propósito de esperanza eterna, siempre, 100%. Cuando una persona trabaja y le va bien y acumula riquezas, no es pecado. La Biblia también habla de los ricos en la Biblia. Pero cuando una persona da toda su fuerza al punto de desatender su familia, desatender a Dios por buscar dinero, ya eso es otra cosa. Eso es avaricia, ya eso no es trabajar. El día tiene 24 horas y Dios dice todo tiene que su tiempo. Hay tiempo de trabajar, dormir, pasar tiempo con la familia, con los hijos, de compra, de viajes. Dios soberanamente nos ayuda por medio de su palabra y el Espíritu a dividir esos días. Pero hay personas que trabajan el 80% del día, el 20% lo dividen para comprar, lavar la ropa, un segundo con los hijos y la familia, y luego estamos tan apretados que no podemos vivir porque hemos dado la vida por las cosas de este mundo. Entonces Jesús nunca dice no trabajen, ¿verdad? Pero fíjense el consejo, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si yo les digo, usted me pregunta, pastor, ¿verdad? Tengo un dinero que quiero invertir, ¿verdad? Y yo le digo, vamos a invertirlo, ¿verdad? En periódicos de ayer. Vamos a comprar $1 millón en periódico de ayer. No sé si todos entienden el término periódico, ¿verdad? O sea, algunos le dicen Caribe, periódico, ¿sí entienden? Ah, bueno. El diario, ¿verdad? Y yo le digo, vamos a invertir $1 millón en el periódico de ayer. ¿Qué usted diría? Usted diría, pastor, ¿qué vamos a hacer con periódico de ayer? Si ya no tiene sentido ni tiene valor. Entonces usted diría que no rotundamente. Jesús está diciendo, no pongan su vida, no inviertan su vida en las cosas de esta tierra. Eso es lo que está diciendo Jesús. El verso 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces aquí Jesús está diciendo, aquí hay una propuesta de negocio, ¿verdad? Si vas a invertir tu vida, sí trabaja, y si tu trabajo prospera, gloria a Dios, ¿verdad? No está diciendo Jesús que es malo ser rico, pero sabemos que quien prospera, ¿quién es? Dios. Pero a veces queremos nosotros forzadamente llegar a ser ricos. Y por eso dice, el libro nos enseña de 1 Timoteo, dice, ¿verdad? Que no busquemos la riqueza, el cuales muchos codiciaron y cayeron en muchos dolores y se apartaron de la fe, porque se ocupa. Dice el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, o sea, a lo que le llamemos tesoro, sea dinero, fama, una relación, ¿verdad? De pareja, o tu misma familia, no sé, todo lo que sea un ídolo que te consuma todo tu tiempo, eso es tesoro aquí. Dice, allí estará también vuestro corazón, vuestra voluntad, vuestra vida, todo enfocado en eso. Aquí Jesús, hermanos, ¿qué quiso decir con esto? En el contexto bíblico, tesoro, y yo sé que también lo podemos hasta en películas de piratas, ¿verdad? No sé si han visto películas de piratas, donde se van en una jornada de años, meses, buscando un tesoro perdido, ¿verdad? Y vemos cómo al inicio de la película los esposos piratas se despiden de las esposas piratas. Y luego, ¿verdad? Se van a este viaje y no se sabe cuándo vuelven. Lo miran con esa mirada de no sé si vuelvo. Fíjense la idea, ¿verdad? Buscando ese tesoro que no se sabe si lo van a encontrar. Y dan todo su tiempo, toda su vida, durmiendo en el barco, comiendo comida, ¿verdad? Hasta pasada de fecha, con el fin de adquirir ese tesoro. Así como en las películas, también en los tiempos de Jesús, gente buscando tesoro, ¿verdad? Y Jesús dice, no dice en ningún lado, no trabajen, dice, no busquen, no hagan tesoro aquí. En el libro de Mateo 13, verso 44, no lo busquen, dice que un hombre halló un tesoro escondido. Y hallándolo, dice que gozoso vendió todo lo que tenía. Ese tesoro representa a Cristo, representa el Evangelio, representa al Señor. Donde encontramos al Señor y ya todo lo demás, ¿verdad? Yo lo conecto con lo que Pablo dice. Pablo era un hombre realizado, profesional, ¿verdad? Con dinero, bien, en un buen lugar, terrenalmente hablando. Dice Pablo, todo lo tengo por basura, por amor de Cristo, ¿verdad? Y encontró un tesoro mucho mejor. Y ya para Pablo, ¿verdad? La vida aquí en la tierra era solamente un medio para llegar al cielo. Aquí esto, hermanos, implica poner toda la esperanza en un tesoro tan deseado.
La pregunta continúa, ¿dónde tenemos nuestra esperanza? El corazón humano tiene sed de vida, todo el mundo tiene sed de vida. Y cuando digo vida no me refiero a la vida existente, me refiero a la calidad de vida, ¿verdad? Necesidad de amor, carencia de gozo, sentido de inseguridad, anhelo de paz y un intenso deseo por Dios. Si nos preguntamos dónde está nuestra esperanza, si nos hacemos esa pregunta, la respuesta va a definir nuestro estado actual. Si usted tiene la esperanza puesta en el dinero, les aseguro 100% que su vida es afanosa. Si su esperanza es el dinero. No si usted trabaja para adquirir dinero, sino si su esperanza es el dinero. Si su esperanza es, de verdad, hombres y mujeres, su esperanza que domina su vida es conseguir una pareja o no sé, las cosas de esta vida. Si ahí está nuestra esperanza fundamental, de allí se va a reflejar nuestro estado actual. La vida terrenal, hermanos, repito, es nuestro medio para alcanzar nuestro propósito celestial. Tenemos dos tipos de personas o mentalidades. Hay personas que le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Incluso cristianos. Y cuando usted dice, no, nadie se quiere morir. Bueno, Pablo dice en la palabra en Gálatas, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. O sea, no está hablando de suicidio. Estaba diciendo, para mí el morir es ganancia. Pero luego él decía, pero estoy puesto en aprieto porque no sé si irme con el Señor o si quedarme aquí para seguir salvando almas. Pero ¿dónde estaba la esperanza de Pablo puesta, hermanos? Que en aquel día se iba a encontrar frente a frente con el Señor. Aquellos que le tienen miedo a la muerte es porque tienen una incertidumbre y una desesperanza en qué va a pasar cuando se mueran. Y lógicamente nadie quiere ir a un lugar desconocido. Pero cuando tenemos nuestra esperanza puesta en la eternidad en Cristo, hermanos, las cosas de aquí ya no tienen tanto sentido. No es que no tienen, sí tienen, pero no tanto sentido al punto que nos gobiernan. ¿Están de acuerdo? El apóstol Pablo en 1 de Juan 2:17, si me quieren acompañar. 1 de Juan 2:17. Aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Se conoce como el apóstol del amor, que amaba a Jesús, estaba cerquita de Jesús. Fíjense el consejo que nos da en esta carta. 1 de Juan 2, verso 17. Dice, el mundo, ¿qué dice? Pasa. ¿Qué significa que el mundo pasa? Que todo un día se va a acabar. Todo lo que vemos, palpamos, todo lo material, un día se va a terminar. Un día, así como ustedes tienen parientes, amigos que han fallecido, ¿verdad? Yo tengo ya viviendo en Nueva York acá 14 años y a veces veo noticias de jóvenes que yo conocí y más jóvenes que yo que murieron. Entonces la muerte no tiene respeto a qué edad usted y yo tenemos. Y el mundo se acaba tanto para el que se muere como también Jesús lo promete. Un día todo esto se va a acabar. Y si no llegamos a ver el fin del mundo, el fin del mundo llega en la muerte o en la venida del Señor. Por eso estamos viendo la palabra para tener la esperanza de que un día, hermanos, sus lágrimas, sus tristezas, su soledad, los dolores del cuerpo físico, la falta de lo que necesitamos comer cada día, una casa, un lugar seguro donde usted no está tan enojado cuando le llega la renta en el correo. Todo eso nos lleva a una esperanza que algún día, como Jesús dijo, yo me voy y prepararé ¿qué? Moradas. Allá tendremos donde vivir y el Señor no nos cobrará renta. Yo creo que ese es el primer aplauso para el Señor, ¿verdad? Allí no tendremos ese miedo que va a venir a llevarte tu carro. Creo que no vamos a tener carro allá, pero yo como no he ido todavía no sé. Pero tendremos, hermanos, ¿y cómo sabemos esto? Intuitivamente lo sabemos, es porque Dios nos creó con un propósito. Dios, todo el mundo es eterno, el alma no muere, ¿verdad? Simplemente la eternidad es diferente a dónde va cuando muere. Pero aquí dice Juan, hermanos, en el verso 17, el mundo pasa, un día se va a acabar. Y sus deseos, miren, no hay que morir para que los deseos del mundo se mueran en alguien. ¿Han visto personas mayores en una silla allí de rueda, una mecedora, donde ya se le fue todo el ánimo? Ya no tienen deseo de nada. Hay gente así, ¿verdad? Gente que ya todo le da lo mismo, ya no tienen ese ánimo. Y muchos han perdido la esperanza esperando su muerte nada más, ¿verdad? Pero hay personas mayores, hermanos, que están contentos. Yo cuando veo cristianos de 80, 90, digo, wow,
esa persona va a ver al Señor casi, frente a frente al Señor, cara a cara con aquel que murió por nosotros. Y esta persona que esté arrugadita y sin fuerzas está contento, y casi, Señor, estoy llegando. Pero ahí está la batalla, seguir hasta el final. Luego dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es nuestra esperanza. Todo lo que sufrimos por causa del Evangelio, cuando alguien te ofende y tú lo perdonas, lo sufrimos porque confiamos en Jesús, confiamos en el Señor. Y esa es la esperanza, que en aquel día veremos cara a cara a nuestro Dios, hermanos. Aquí tenemos diferentes tipos de problemas, dolores, sufrimientos, hermanos, pero un día eso se va a acabar. Para muchos va a continuar, y mucho peor y a mayor extremo el sufrimiento. Por eso vino Jesús. La pregunta que nos hacemos, cómo debe un cristiano ver su vida aquí? Porque hay diferentes posiciones de cristianos donde hay gente que justifican lo terrenal. Dicen, bueno, no tiene nada de malo uno querer tener una mansión. Y cuando usted piensa en eso, es cierto, no tiene nada de malo eso. Pero el propósito, la intención del corazón habla mucho, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero para adquirir eso hay que dar la vida. Hay que darlo todo. Si Dios te lo da o te lo facilita por tu fidelidad en tu trabajo, gloria a Dios, ¿verdad? Nos gozamos contigo, pero Jesús nos enfoca en una esperanza mayor, en no depositar todo nuestro tiempo y esfuerzo en algo que un día se va a desvanecer. Yo le voy a decir algo, hermanos, y yo trato de meditar en esto para deleitarme y tener esa esperanza. Cada uno de nosotros fuimos a una escuela. Usted tiene amiguitos de pequeño, de jóvenes, ¿verdad? Vecinos, gente de su país. Y usted tiene un historial de cómo poquitos han recibido el Señor, otros han seguido en su libertinaje, otros están estudiando, otros están trabajando, y todo el mundo ha cogido una ruta diferente. Yo pienso en mis amigos y hay muchos que yo me sorprendo. Ayer vi un evento cristiano, ¿verdad? No era un concierto, era más bien como si fuera una obra teatral, o como si fuera una sinfónica muy linda acerca de las alabanzas al Señor, canciones muy bonitas. Y ahí hay un muchacho que es el líder del grupo de alabanza en mi país, que jugábamos básquetbol juntos. Él siempre fue bien alto, ¿verdad? Le decíamos el zurdo porque era izquierdo. Y él era bien tramposo. En mi país dicen tramposo porque me daba golpes jugando, ¿verdad? Así calladito, me daba con el codo. Y yo lo veo ahora por fotos y digo, wow, es increíble, ¿verdad? Yo digo, uno se regocija. También otro muchacho que conozco que yo le caía mal, lo veo en una emisora cristiana y lo veo predicando el evangelio y me envía cada vez que esté en vivo. O sea, uno dice, wow, Señor, ¿verdad? Yo quiero seguir viendo eso. Pero también veo amigos míos que crecieron conmigo, más joven que yo, en las drogas perdidos, ¿verdad? En el alcohol, en el ambiente diario, en el, ¿verdad? Mujereando, y uno dice, wow, yo estaba ahí, no me siento más que ellos, pero sí da pena, sí da dolor, y uno ora que el Señor los saque de allí. Y cada uno tenemos ese tipo de ambiente de conocidos, ¿verdad? Pero yo me voy a la presencia del Señor en aquel día y me deleito en ese día que el Señor me va a recibir, hermanos, como lo va a recibir y lo puede recibir a todos ustedes igual. No tenemos que ser don nadie ni doña nadie para ir a la presencia del Señor. Simplemente, hermanos, es confiar en su palabra y tener esa esperanza en Jesús. Y aquí es donde el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos del alma, hermanos, hay cosas que anhelamos que no son malas, ¿verdad? No es malo. Dios nos ha dado un entendimiento básico del amor, del trato social, ir de vacaciones en familia, con respeto, ¿verdad? Con integridad. Y Dios ha puesto en nosotros esos deseos de belleza, de creación, ¿verdad? Los que van a la escuela, todo eso es válido. Pero aquí en 1 de Pedro 2:11, el apóstol Pedro dice que nos veamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes han ido de vacaciones alguna vez a un país o un pueblo diferente? Levante su mano. Aunque sea un pueblecito, ¿verdad? Que le quede al lado. Casi todos nosotros, ¿verdad? Y cuando usted fue a la tienda donde venden muebles para quedarse allí, ¿verdad? Es una pregunta rara. No, muebles, pastor, no, estoy de pasada.
Bueno, es una idea, es una ilustración que estoy haciendo para vernos en esta tierra como pasajeros, como extranjeros que estamos pasando. En esa pasada, sí, Dios permite que tengamos carro, casa, ropa, trabajo, porque allí en tu trabajo Dios quiere iluminar su luz. En ese viaje de vacaciones yo le predico a los meseros. En ese momento yo busco un tema y me trae el agua y digo, oh, ese jugo, si es de naranja, le digo, oh, es de tamarindo. Me dicen, no, es de naranja. Digo, no, de tamarindo. Y es una manera de yo atraer su atención y le digo, en mi país eso es naranja. Y comienzan a reírse y luego le digo y le predico. O sea, estamos de vacaciones, pero no estamos de vacaciones como cristianos. O sea, no le damos a pausa a la vida cristiana y luego le damos a play cuando volvemos de las vacaciones. Y Dios permite que tengamos ciertas cosas que Dios nos permite. Pero aquí nos habla de los deseos que son contra la voluntad de Dios. Cuando alguien me pregunta, ¿verdad? Ay, es que todo es malo en la iglesia. Por ejemplo, ¿verdad? No se puede hacer de nada, ¿no? Sí se puede hacer mucho. Incluso el Cristo hacernos libre nos hace hacer más cosas, ¿verdad? Cuando alguien me dice, ¿es pecado esto? ¿Verdad? ¿Es pecado aquello? Cosas sencillas que la iglesia le pone, como por ejemplo, que si las mujeres tienen pantalón o falda, que si el hombre se deja la barba o no, cosas así, temas que no sé de dónde salen, pero bueno. Esta palabra aquí que dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra, es la palabra, contra. Todo aquello, hermanos, todo aquello, aun siendo permisible para otros, si a ti te es contrario a la voluntad de Dios, dice Pedro, abstente de eso. Yo les pregunto, hermanos, ¿ver televisión es pecado? No. Pero si tu tiempo de ver televisor o televisión te detiene de hacer la voluntad de Dios, es pecado. O sea, notan como hay cosas que en sí no son pecado, pero nosotros lo podemos tornar en un pecado. Todo aquello que te detiene de hacer la voluntad de Dios es pecado. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el cielo. Queremos alcanzar. Dice Pablo, yo no he llegado, pero sigo adelante. Una cosa hago, sigo hasta la meta. ¿Cuál es la esperanza de un extranjero o de un peregrino, hermanos? Está pasando por un propósito en ese lugar, pero su fin de días o su destino final no es en ese lugar de peregrinaje. ¿Sí me doy a entender? Quiero que veamos otro ejemplo, Efesios 2, verso 11. Cristo, hermanos, vino a traer esperanza a este mundo. Vino a traer un mensaje de esperanza para todos y desafortunadamente muchos han abusado, ¿verdad? Y han puesto esto como algo simplemente un rito que cada quien hace para calmar su conciencia, pero Cristo vino con un propósito eterno, hermanos. Y qué bonito sería, fíjense en esto, hermanos, quiero usar este ejemplo que me llega a la mente. Fíjense qué tan fuerte y poderoso puede ser tener la esperanza, o sea, la esperanza en sí. Cuando alguien llega a un hospital y tiene un dolor que no sabe por qué lo tiene, ¿verdad? Su mente, no sé por qué sucede esto, ¿verdad? Un dolorcito aquí decimos, ay, seguro es cáncer, ay, a lo mejor es un tumor, y comienza ese dolor como a multiplicarse aparte del dolor. No sé si me doy a entender. Luego el doctor te dice, tranquilo, simplemente dormiste mal y con esta pastilla en 10 minutos se va. Ahora, ¿cómo es posible que lo que el doctor te dijo calmó el dolor y todavía no te has bebido la pastilla? Por la esperanza que te dijo tranquilo, se te va a quitar. Inmediatamente se va el 90% del dolor. Eso es lo mismo con la palabra de Dios, hermanos. Cuando nosotros estamos en esta vida, que alguien no alcanzó las promesas, todo el mundo cuando es chiquito, ¿verdad? Pequeño, niño, tiene esperanza, ¿verdad? Las niñas quieren ser princesas y los hombres superhéroes, ¿verdad? Y nunca se llega a cumplir eso, ¿verdad? Pero luego uno cae en la realidad, dice, bueno, me gustaría tener, no sé, una casa, cosas normales, ¿verdad? Que todos podemos tener, pero nunca la alcanzamos. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Si nuestra esperanza está en el cielo y podemos anhelar la casa, pero si no la tengo, no pasa nada porque tengo una segura en la eternidad. Y aquí, hermanos, vemos, antes de leer, Jesús nos da esta carta de Efesios. Y cuando el Señor entregó la ley, ¿se la entregó a quién? ¿A qué nacionalidad? A los judíos, ¿verdad?
esa promesa a los judíos no era una exclusividad o ellos eran especiales. El Señor solamente utilizó un punto de partida. Podían ser de México, dominicanos, puertorriqueños, no importa. Un punto de partida para que todos recibiesen el mensaje de esperanza en Cristo. Y en la Biblia, siempre la palabra gentil, hemos estudiado, gentil se refiere al que no es judío, al cual no se le entregó la promesa inicialmente. Entonces, el libro de Efesios, me encanta que estas promesas están en los libros de gentiles, como Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, que no son libros directamente a judíos, sino a todo el mundo. Y en el verso 11 de Efesios 2, fíjense lo que dice. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, aquí son los no judíos, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a su humanidad o su posición humana, terrenalmente hablando, erais llamados incircuncisos. ¿Por qué dice incircuncisos? Porque en la ley entregada a los judíos, Dios dio la orden de circuncidar, ¿verdad?, a los varones. Entonces, era una marca para el mensaje que iba a venir en Cristo, era una señal nada más. Pero ellos no pertenecían a esa promesa, ¿verdad? Vivían así, la vida loca, como decíamos antes. Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Todavía los judíos practican esto. El verso 12 dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué dice? Sin Cristo. Ahora, quiero que noten que lo primero que dice que no tenían, ¿a quién no tenían? A Cristo, hermanos. Entonces, me gusta el orden que da porque nos da a entender lo que sigue. Dice, sin Cristo, y si estamos sin Cristo, estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Ahora imagínense que usted, para nosotros es fácil porque estamos del otro lado del Nuevo Testamento, es muy fácil entenderlo ahora, pero para ellos en ese tiempo, ellos adoraban múltiples dioses. Si usted, por ejemplo, en la India hay millones de dioses, ¿verdad? Hay un Dios para cada cosa, como en muchas iglesias y creencias, hay un Dios para cada cosa. El santo de los zapatos, el santo de mi cabeza, o sea, diferentes tipos de cosas para tener esa paz y esa esperanza, el cual es ficticia, no es real. Pero aquí vemos que todas estas personas, los de Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Gálatas, eran idólatras, tenían diferentes dioses, no tenían al Dios verdadero, estaban sin esperanza, hermanos. Y el mensaje les llegó a ellos también por carta de Pablo. Y dice, ustedes estaban ajenos de las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios. El verso 13 dice, pero, y ese pero en este capítulo es muy importante, ¿verdad? Más arriba, no tienen que leerlo, dice que en el verso 1 y 2 estábamos perdidos bajo la corriente de Satanás, ¿verdad? Y Pablo dice, yo también estaba ahí, pero... Ese pero dice que Dios es grande y rico en misericordia, ¿verdad? Y aquí en el verso 3 está ese pero. Ese pero es una buena noticia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz representa la unión para todo aquel que cree de todo corazón en Él, de nosotros y Dios. El primer paso lo dio el Señor, entregó su Hijo por nosotros. El segundo paso tenemos que hacerlo nosotros, aceptar ese sacrificio. ¿Por qué? Porque este pueblo que antes, aparte de que estaba sin Dios y sin esperanza, iba en camino a la perdición. Y Cristo se le aparece. En el momento que alguien escucha este mensaje de salvación, en ese momento la esperanza está viva para cualquiera que crea, hermanos. Esperanza, como decía anteriormente, tiene que estar fundamentada en algo sólido y verdadero. Quizás a nosotros, y es normal, lo dice la Biblia, nos ven como locos, incluso familiares, ¿verdad? Yo me río porque muchas amistades y familiares me dicen, ¿cómo es posible que tú dejaste esto para seguir en esto, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema de mi trabajo pasado, ¿verdad? Y comienzan ahí tanto talento y esto y lo otro. Yo digo en mi mente, ay, están calculando mal. Dejé un peso por 1 billón. Ejemplificando nada más, o sea, pero lógicamente no lo van a entender hasta que ellos no abracen también lo que yo abracé. Y yo quiero usar un ejemplo, Romanos 4, con Abraham, hermanos. A Abraham se le prometió un hijo,
Y en ese tiempo la mujer que no tenía hijos, dice que era una mujer maldita, o sea, una mujer, ellos le atribuían maldición de Dios a las que no podían dar hijos, ¿verdad? Porque la infertilidad habla de sequedad, habla de que no hay vida en su matriz, ¿verdad? En Romanos 4, verso 16, este texto que vamos a leer es un ejemplo nada más que voy a usarlo. Dice aquí, hablando de Abraham, dice, por tanto, es por fe. Cuando vemos la palabra fe, esa palabra siempre tiene enredada, por así decir, confianza, paciencia, esperanza, total dependencia, etcétera. Eso es fe aquí. Dice, por tanto es por fe, podemos decir es por confianza o por esperanza o por total dependencia, para que sea por gracia. O sea, cuando vemos la gracia de Dios, hermanos, la recibimos es nada más por confiar en Él, nada más. No tenemos que hacer nada, confiar en Él. Luego dice, a fin de que la promesa sea firme, o sea, para que se cumpla. Dice, para toda su descendencia. No solamente para la que es el de la ley, y aquí podemos decir los que cumplen la ley, los judíos, porque la carta es a los romanos, dice, sino también para la que es de la fe de Abraham. Y aquí es donde vemos, si yo les pregunto, ¿qué vino primero, la fe o la ley en la Biblia? ¿Qué usted me dice? La fe, exactamente. O sea, la ley se le entregó al cuarto de Abraham. Vemos la generación de Abraham, Isaac, Jacob y luego vino Moisés. Entonces, Abraham, ¿verdad? Se muestra por el padre de fe y Moisés es la ley. Entonces, aquí vemos que la ley son los mandamientos dados por Dios para que el hombre se vea en el espejo de su perfección y diga, Señor, nadie puede cumplir tus mandamientos. Entonces, el Señor dice, bueno, como reconociste, debes de confiar ¿en quién? En mí. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces dice, el cual es Padre de todos nosotros, ¿verdad? Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Y aquí Padre se está refiriendo a una promesa. No es que somos literalmente hijos de Abraham, sino a aquello que Abraham representa, el cual es Dios mismo, somos descendientes en la fe de la promesa, hermanos. O sea, creemos en Cristo y a Abraham se le entregó una promesa, una descendencia infinita. ¿Cuál es esa? La iglesia. Cada vez que una persona, lo dice Efesios también, viene a Cristo, se une a la familia de Dios. Lo dice el mismo libro de Efesios, no sé si en el 2 o en el 4, pero dice ahora perteneces a la familia de Dios. Y todos son bienvenidos al escuchar el mensaje y entregarse en ese momento. Fíjense lo que dice. Voy a retomar el 17 para que tenga sentido. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, ¿quién es él? Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el Señor le da la promesa que va a tener un hijo, Abraham, ¿verdad? Seguro así, todo viejito, se mira, dice, Señor, yo soy un viejito ya. Pero dice que creyó esperanza contra esperanza. Él creyó a la esperanza de Dios contra la esperanza en Él, del cual Él no podía. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cuando Dios me dice, tú puedes, en ese momento yo creo esperanza contra esperanza. Yo creo en Él, no en mí, porque yo no puedo. Si Él me ayuda, sí. Entonces, nuestra esperanza, hermanos, es totalmente en Cristo. Él creyó en esperanza contra esperanza, en la esperanza de Dios, de que Dios puede levantar de los muertos, ¿verdad?, a vivos. Dice, contra la esperanza de que ni Sara, el cual era infértil, ni tampoco, ¿verdad?, la edad que tenía él. Según los científicos, después de 60, 70 años, ya los hombres no producen, ¿verdad?, el espermatozoide o la semilla para que la mujer quede embarazada. Y dice que, más adelante lo voy a leer para no adelantarme, dice, estoy en el ¿dónde ando? 18 al final. Dice, conforme a lo que se le había dicho, o sea, la promesa, así será tu descendencia. ¿Se imaginan, hermanos, que el Señor le dice a Abraham, sal fuera? Y yo siempre digo esto, digo que el Señor sacó todas las estrellas, porque dicen los salmos que la llama cada una por nombre, ¿verdad? Yo me imagino, estrellas, salgan todas. Y Abraham sale y hace así.
y ve el cielo tupido lleno de estrellas. Y el Señor le dice, así serán tus hijos. Y Abraham piensa, dice Abraham, Señor, yo no tengo ni un hijo. Y Gálatas dice que él no creyó como a muchos. O sea, no creyó en los muchos hijos, sino que creyó en uno que produzca muchos hijos, y el cual no era él. Fíjense lo que dice luego el texto, increíble. Dice 19, y no se debilitó. Aquí la palabra debilitar es, no se achicopaló. ¿Sí entienden? Yo no puedo dar hijo, mírame, yo todo arrugado, 100 años ya. O sea, no se debilitó. ¿Por qué? Porque su esperanza, su mirada no estaba puesta en él, sino en Dios. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Imagínense, si yo lo digo es una ofensa, ¿verdad? Parecía un muertito Abraham. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y ahora quiero que noten dónde está nuestra esperanza fortalecida. Fíjense lo que dice luego. Sino que se fortaleció en fe. Ahora, aquí se fortaleció, no tiene nada que ver con decir, vamos adelante, vamos a echarle ganas, como dicen. O sea, no es un autoánimo. No es decirte, vamos que tú puedes. No significa eso. Cuando dice se fortaleció en fe, quiere decir que se agarró de la promesa. Y esa promesa, el cual es la palabra de Dios, infundió en el corazón de Abraham confianza, seguridad y paz. Dice, dando gloria a Dios, dice el texto. 21. Dice, plenamente convencido. Ese convencimiento, lógicamente, lo había recibido por la palabra de Dios. Convencido de que era también poderoso. ¿Quién es el poderoso aquí? Dios, para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, ¿debemos de poner esperanza en Dios? O sea, es algo increíble como ponemos esperanza en cosas vanas, en políticos, en el dinero que me voy a ganar en 10 años. O sea, no sé. Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Y el verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, al él confiar en lo que Dios le dijo, acuérdense que el confiar en algo nos lleva a hacer algo, ¿verdad? Si yo le digo, confían totalmente en Cristo y ustedes dicen que sí, eso demanda una acción de no confiar en las riquezas, de no afanarnos, de no desesperarnos, sino permanecer firme. Y este ejemplo de que Abraham creyó esperanza contra esperanza, dice que tomó toda su confianza y la puso ¿en quién? En Dios, hermanos. ¿Cuáles son los síntomas de una persona sin esperanza? Iba a decir esto al principio y casi se me olvidaba, pero cuando alguien toma su vida, lo que quiero decir es se suicida, lo que esa persona ha perdido es la esperanza. En el momento que una persona dice, ya para qué seguir viviendo, es porque perdió ¿qué? La esperanza. Síntomas de una persona sin esperanza es el desánimo, desaliento, descuido, la misma depravación, ¿verdad? Se entregan su cuerpo a las drogas, al sexo inmoral, a muchas cosas que no deben, desinterés por la vida porque ya no tienen esperanza. Dicen, total, ¿para qué seguir luchando? Pero la esperanza, hermanos, nos mantiene vivos, nos mantiene con el ánimo pronto para seguir a alcanzar aquello el cual nos infunde esperanza. Yo creo que la iglesia cristiana desafortunadamente ha quitado la mirada de la palabra y en el momento que quitamos los ojos de la palabra de Dios perdemos la ruta, perdemos la esperanza. Hay que deleitarse, hermanos, en las esperanzas, en las promesas, en este caso de lo que Dios ha prometido. Y tenemos que permanecer recordándonos, hermanos. El trabajo de un pastor es exactamente recordar a la iglesia. Yo le vengo a servir a usted como una agenda espiritual. Recordarle lo que sigue, recordarle para qué lo fue llamado, recordarle dónde debe de tener su mente puesta. Y a veces, hermanos, perdemos la esperanza. Por ejemplo, no lo busquen. En Timoteo 6:17, primera carta dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, es decir, traen incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Hermanos, una vez aquí cayó la bolsa de valores, según escuché,
7.77, algo así, y se suicidaron muchos hombres ricos, se quitaron la vida. Y eso son cosas que usted no lo ve en primera plana, ¿verdad? Pero sucedió. Cuando alguien se quita la vida, en ese sentido, hermanos, nos deja saber lo mismo del rico insensato. Tenían toda su esperanza puesta, ¿dónde? En el dinero, ¿verdad? Cuando alguien, una persona avariciosa, le gastan su dinero, ¿verdad? Te tira en tu cara y te dice, tú no sabes lo que me ha costado este dinero. Y sí cuesta, sí es cierto. Pero a veces hay una interpretación hacia eso, acerca de dar todo. Yo he dado todo, ¿verdad? Hay padres también que quizás dan su vida trabajando para darle a sus hijos lo material, pero no le dan tiempo, no le dan cariño, no lo guían, no lo educan, no lo llevan a buscar el temor del Señor. Y desafortunadamente, hermanos, perdemos la esperanza y luego que están ya grandes ya no hay manera, ya sí no hay esperanza. Entonces ahora es el tiempo. Quiero leer Jeremías 17:5 y ya estamos terminando ya. Vamos a leer este verso otro y ya acabamos. Jeremías 17:5. Jeremías 17, verso 5. Aquí Jeremías nos da un consejo. Pero fíjense aquí cómo la palabra nos enseña que la esperanza, hermanos, es como ese motor de seguir corriendo, ¿verdad? Hay veces que yo he visto en deportes, a veces hay unos videos en YouTube que dice celebrando antes de tiempo, ¿verdad? Lo que significa es que se están jugando dos equipos, ¿verdad? Y queda poco tiempo y un equipo, ¿verdad? Da un gol o encesta el canasto, ¿verdad? Y se van y celebran porque quedan 0.3 milésimas de segundo, algo así. Y están celebrando y piden un tiempo, ¿verdad? Y celebran y celebran. Y en ese momento queda 0.3 segundo, vamos a decir. Ahora, si el otro equipo pierde la esperanza, sí perdieron. Pero el otro equipo se reúne para planificar la próxima movida o la próxima jugada. Y yo he visto, hermanos, hasta faltando 0.1 segundo, como el otro equipo gana. ¿Qué fue lo que lo motivó a seguir, hermanos? La esperanza de ganar. El dirigente, el coach, le llamamos, tiene que tener la esperanza e infundir eso en el equipo, decir, todavía nos queda tiempo. 0.1. Pero si el juego está 100 a 120, no, ya no hay esperanza. Es imposible. Eso sería ponerle esperanza en algo inseguro. Pero a veces está así el juego por un punto, 0.1 segundo. Y el coach tiene que decirle al equipo, todavía hay tiempo. Y algunos están ahí, no, todavía hay tiempo. Vamos aquí, se reúne, lo anima, le grita, lo que sea. Y ganan. Y luego echan la historia de que ganaron en 0.1 segundo por un punto. Una vez recuerdo un juego con Michael Jordan, así mismo, hermanos. Nunca perdía la esperanza. Yo lo seguía antes cuando veía básquet. Nunca perdía la esperanza de ganar. Y se le veía el ánimo, nunca, hermanos. Y así ganaban los juegos por un punto. Por un punto, hermanos. Y la esperanza es ese ánimo que nos da a seguir. Fíjense lo que dice Jeremías 17, verso 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Quiero que noten que maldito aquí no es una maldición que el Señor les envió, ni una plaga, ni nada de eso. Simplemente no es bendecida una persona que pone toda su confianza en lo terrenal. Entonces, el que no es bendecido, por lógica es que es maldecido, ¿verdad? Y maldición a veces la vemos como un poquito misterioso, ¿verdad? Como película de misterio. Ay, le cayó la plaga. No. Simplemente el hecho de no tener la bendición, el favor de Dios, es vivir en maldición, ¿verdad? Vivir mal. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y todo eso es una referencia a nuestro corazón, a nuestra vida. Y luego dice el contraste, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y aquí la confianza es también tener esa esperanza en el Señor. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Pero luego dice otra cosa, y cuya confianza es Jehová. Si
Si ustedes piensan en estas dos palabras, confiar en Jehová y que Él sea nuestro objeto de confianza, ¿verdad? Cuando usted piensa en el dinero, hay personas que confían en el dinero, pero el dinero no es en sí su confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Confían en el dinero porque el dinero le va a dar otra cosa, casa, carro, fama, etc. Entonces vemos que hay confianza en y también el objeto de confianza. Jesús, aquel Señor, debe ser los dos. Confiamos en Él, pero Él es nuestra confianza. ¿Cuál es el ejemplo? Que Jesús, el confiar en sus palabras, no es para que Él nos envíe a otro lugar o otra dirección. Las palabras del Señor nos llevan a Él mismo. Él es nuestro centro de confianza. Él es nuestra esperanza. Él es la vida. Él es el centro de nuestro amor. Él es el que produce en nosotros los frutos de vida, hermanos. Entonces, hay iglesias o creencias, confío en Dios porque Dios me va a dar una casa. ¿Ven la diferencia? Pero es diferente confiar en Dios porque Él me va a llevar a Él. Es la diferencia del verso. Confiar en Él para que Él sea mi confianza. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Y este árbol, hermanos, está representando un árbol en el desierto que no muere. Dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Ahí está. Sino que su hoja estará verde. Esto representa vida. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esos versos nos dan un entendimiento, hermanos, de un árbol que está en el desierto, donde está el sol abrasador, el cual trae sequía, el cual representan las tribulaciones de esta vida. El cristiano sufre, el cristiano se enferma, el cristiano padece necesidad, pero cuando tiene su esperanza en el Señor, dice que será como este árbol. Leo este verso bien rapidito y concluimos. Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, porque ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oramos, Padre, gracias Señor por infundir en nosotros la esperanza que un día alcanzaremos eternamente, Señor. Hay tantas cosas en esta vida, Señor, que toman nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro afán, porque tenemos esperanza en cosas vanas. Tenemos el ejemplo de Salomón, como tuvo todo lo que un hombre o una mujer desea. Y escribió la carta de Eclesiastés donde dice, todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. Pero buscar de Dios, depender de Dios, confiar en Dios, poner su esperanza en Dios, es de sabios. Yo te pido, Señor, así como un año culmina, terminando el año 2018, el cual iniciando siempre tenemos planes, metas a alcanzar. Y ponemos la esperanza en cosas que son a veces inalcanzables, y si algunas son alcanzables, no nos llenan, no es lo que esperábamos. Pero hoy hemos podido aprender, Señor, que debemos de confiar en Cristo. Debemos de poner todos nuestros huevos de oro en la canasta de Cristo. Toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, el cual es el primer mandamiento, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y tener esa esperanza, Señor, y deleitarnos en la eternidad de que un día estaremos frente a frente a tu presencia. Es la esperanza del creyente para seguir corriendo, así como el corredor olímpico no puede desde la salida ver la meta con sus ojos, pero la esperanza de que llegará le permite mirar la meta en su corazón. Es lo que le ayuda a seguir corriendo, es lo que le ayuda a seguir fortaleciéndose por la esperanza de que puede llegar a ganar esta carrera. Asimismo nosotros, Señor, en esta carrera por la vida, queremos entrar en la pista de carrera correcta, Señor. Pablo dice, yo no golpeo al aire, yo no golpeo como a la aventura, yo no corro a ver si alcanzo algo
incierto, sino que corro directamente a la meta, el cual es Cristo. La palabra nos enseña, Señor, que ya Cristo ganó el trofeo del primer lugar. Pero ahora tenemos nosotros que correr no para ganar, sino para alcanzarlo a Él, para llegar a su presencia y disfrutar con Él la victoria, el cual Él ganó en la cruz. Es cierto que quizás no alcanzaremos cosas que deseamos en esta tierra. Quizás muchos de nosotros, y es muy cierto, moriremos con muchas esperanzas que no serán cumplidas, Padre. Por eso tu palabra nos enseña que pongamos la esperanza en la eternidad. Es difícil cuando nuestro corazón ama lo material, Señor. Pero también sabemos que Dios nos da todas las cosas para disfrutarla mientras estamos aquí. En eso también el Señor tiene detalles, donde no nos tiene como esclavos, no nos tiene abandonados, sino que nos permite tener una vida de calidad aquí. Pero nos aconseja que nuestra esperanza esté en Él. Yo te pido, Padre, que si aquí hay alguien, Señor, que no te conoce, mi Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo, mi Dios, ilumine sus corazones, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, tocando lo más profundo de su ser, mi Dios, y que ya quede en mano de esa persona, mi Dios, decidir si quiere seguirte o no, si quiere tener una nueva esperanza eterna en ti, Señor. Te pido que nos ayudes como iglesia, que podamos siempre, Señor, mirar a esa promesa que le diste a Abraham también, Señor, el cual estaremos todos juntos en un día como familia, viviendo juntos, celebrando juntos eternamente en tu presencia, cantándote, Señor, dándote gloria, y que podamos irnos con esa esperanza en nuestra mente en este día, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mis hermanos.